Bien, ok, vamos a comenzar, ¿ya? Muy bien, continuando con el tema del neolítico, vamos a conocer una de las aldeas o una de las ciudades, pequeñas ciudades establecidas en la época prehistórica, denominada el Catal Uyuk, ya encontrado principalmente en Europa. Bueno, en sus aldeas se situaban en lugares elevados, en cerros, ¿ya? Eran autosuficientes porque cosechaban sus propios alimentos. Ok, en Turquía es la ciudad más antigua del Uyuk en el año 7000 antes de Cristo. Se encontraron viviendas que estaban pegadas unas con otras y se accedía por el techo, dentro donde se podía ver en algún momento algunos santuarios también, ¿ya? Aquí nosotros vamos identificando en el gráfico una ciudad de la época prehistórica que todavía no se inventaron las puertas, ¿no? Todos ingresaban por los techos en ese tiempo, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí habíamos visto el neolítico. Ahora nos vamos a la edad de los metales. Después del neolítico viene la edad de los metales, ¿ya? Y aquí tenemos los metales como el primer metal que es el cobre, ¿ya? Que va a ser de 5000 años antes de Cristo. El cobre era muy blando, era muy maleable el cobre, ¿sí? Era demasiado maleable, entonces tuvieron que generar otro tipo de metal, ¿no? El cobre era puro, ¿ya? Flexible y por eso los utensilios se deformaban muy rápidamente, no soportaban cierta utilidad. Al ver esto, entonces, con la aleación del estaño, van a crear el bronce. El bronce ya va a ser mucho más duro. Esto a 3000 años antes de Cristo. El cobre 5000 años antes de Cristo, el bronce 3000 años antes de Cristo. ¿Ya? Entonces el bronce era un metal mucho más duro, ¿ya? Este podía sustituir a la piedra, ¿ok? La idea es que se podía moldear y para eso se utilizaba la metalurgia, ¿sí? Y para eso se utilizaba algunos hornos donde se fundía este metal y se podía moldear, ¿no? Con modelos hechos en la tierra y demás para poder vaciar. Pues justamente esto fue el invento de esa época. Y finalmente tenemos el hierro, que es hacia el milenio 2 hacia el segundo milenio, eh, donde es un metal mucho más fuerte, más duro, ¿ya? El hierro va a durar hasta antes de la segunda revolución industrial, inclusive se va a seguir utilizando, ¿ya? Se va a aplicar el hierro para la fabricación de armas, de utensilios, para la parte de herramientas en la agricultura, ¿ya? Y se va a enfocar, lógicamente, como uno de los metales más preciados de esa época, el hierro, ¿ya? El hierro en realidad es un mineral, ¿no? Que se extrae de las minas y luego al fundirlo se puede convertir en lo que tú desees una vez que esté totalmente derretido. Ya, volvemos a recordar. El cobre, 5000 años antes de Cristo, el bronce, 3000 años antes de Cristo, el hierro, 2000 años antes de Cristo. ¿Ok? ¿Qué dices, Emanuel? ¿Estás ahí? Sí, profe. ¿Cómo es que se creaba el bronce? El bronce eh, con el fundimento del cobre ¿Con qué metal y más? el estaño. Eso, el cobre y el estaño va a crear el bronce. Muy bien, así es. Ok, a ver, Jairo, Sí, profesor. ¿hace cuánto tiempo se descubrió el bronce? 3000 años antes de Cristo. Así es, 3000 años antes de Cristo el bronce, ¿no? Ok. ¿Y el cobre? ¿Quién me dice el cobre? A ver, ¿cuánto tiempo el cobre? ¿Cuánto tiempo atrás? 5000 años antes de Cristo. Perfecto, 5000, 3000 y 2000. Nos vamos a acordar de esos datos, ¿ya? Muy bien. Bueno, al principio se empezó a trabajar el metal en frío, ¿sí? ¿Ya? Se empezó a trabajar el metal en frío, vale decir, con el cobre, no se necesitaba en realidad fundirlo, porque como era un metal demasiado blando, se podía hacer con este metal cualquier cosa elemental que se podía usar, ¿no? Y en algún momento no se necesitaba fundirlo mucho.
Pero después viene la metalurgia, cuando se aprendió a utilizar la forja que nosotros vemos acá en este gráfico. Acá está utilizando la forja, que es este envase donde vacía el mineral, ¿ya? Entonces, para eso se va a utilizar la metalurgia, ¿ya? ¿Ok? Entonces, una fase de la metalurgia se inicia con el proceso de la fundición del bronce, que consistía en fundir el metal en un horno y darle la forma deseada, forjándolo en moldes, ¿ya? Después, porque obviamente el bronce era mucho más duro. Entonces, servía más factible, pero no era tan eficaz, porque aún así, las herramientas que ellos hacían se partían y no podía en algún momento durar como ellos quisieran, esa firmeza darle, ¿no? Y así es como se elaboraba el bronce, ¿no? Se extraía el mineral, ¿sí? Después del mineral se llevaba a lo que era la parte de las fogatas para la fundición del mineral. Luego se extraía alguna pieza de ahí, se planteaba en moldes, ¿no? Después de eso se introducía el metal líquido en los moldes correspondientes. De ahí se extraía lo más importante, se podía moldear en forma de hacha, en forma de palos, etcétera, para poder desarrollar principalmente lo que vendría a ser el uso de este elemento, ¿ya? Entonces, bronce no es un mineral puro. El bronce es la aleación del cobre con el estaño. Entonces, después de eso, de ver que el bronce se podía fundir, entonces se logró ver también la fundición de otro elemento fundamental que fue el hierro. Y para eso se utilizó lo que es la siderurgia, ¿ya? La siderurgia se va a aplicar porque cuando hablamos de la siderurgia hablamos principalmente de un metal mucho más, o de temperaturas mucho más elevadas, ¿no? No tanto como en la causa de la metalurgia. Si hablamos de bronce, vamos a hablar de metalurgia. Si hablamos de hierro, siderurgia, porque requiere altas temperaturas para derretir este mineral, ¿ya? Entonces, ahí vamos a identificar y enfocar prácticamente cuál era esta técnica que se utilizaba para fundir el hierro. Y en este caso hablamos de la siderurgia, ¿ya? Bueno, una vez que se destaca la metalurgia, que era una actividad muy requerida, especialmente por aquellos que realizaban cosas más específicas como, como ruedas, como, ¿qué se dice? Lo que se le pone a los caballos, herraduras, ¿sí? Entonces, vamos a ir identificando nosotros algunas profesiones desde esta época en la cual se van a dedicar a la fundición especialmente de hierro. Caso de los joyeros, los herreros, los ceramistas, va a haber también aquellos que se van a dedicar al uso de la cerámica, ¿no? Como elemento fundamental. Y aquí es donde nosotros vamos a enfocarnos desde el punto de vista de lo que vendría a ser el comercio. En un primer momento, el comercio va a estar enfocado necesariamente solo de manera local. Ya posteriormente se va a ir expandiendo y ya va a haber el intercambio comercial entre ciudades, entre aldeas en un primer momento, luego entre ciudades. Van a empezar a desarrollar estas primeras técnicas de navegación donde el hombre va a ir de un lugar a otro utilizando barcos, ¿sí? Y va a inventar elementos movibles como la rueda. Bueno, la rueda fue un invento de la prehistoria que ayudó bastante en todo el tiempo que nosotros nos encontramos. La rueda aliviana el peso, además, cuando esta gira puede establecer un giro completo, ¿ya? Y la aplicación de la rueda es algo fundamental y elemental para poder desarrollar principalmente lo que vendría a ser el proceso de cargar cosas pesadas. Entonces era interesante, ¿no? Ya se empezaban a utilizar carretas, sí, jaladas por caballos, y se empezaba a desarrollar todo lo que vendría a ser la expansión mercantil en relación al uso de las aguas a través de las navegaciones. Entonces ahí se va a empezar a establecer las primeras ciudades. Estas eran innovaciones en algún momento transformadas
transformando algunas aldeas en ciudades, especialmente esas aldeas que se encontraban en Oriente Próximo, eh, en la parte de Europa. Entonces la población empezó a crecer y las aldeas empezaron a tener muchos edificios amurallados para defenderse de los invasores y estos se convirtieron en verdaderas ciudades. Entonces a partir de eso se va a ir viendo de que las personas iban buscando un lugar ya estable, obviamente eso ya había empezado con la época del Neolítico, pero no solamente buscar un lugar estable, sino darle sentido al lugar donde iban a vivir. Y en algún momento muchas de las casas fueron construidas en una primera instancia fueron construidas de piedra, porque ese era el elemento que ellos sabían cómo se podía utilizar. Ya después, ya cuando vamos a entrar a una edad media, vamos a ver el descubrimiento del famoso hormigón armado que van a poner especialmente algunas culturas. Pero también vamos a considerar de que los techos estaban hechos de pajas, ¿no? De plantas silvestres, ¿ya? Que generaba en algún momento la protección y el cuidado. Ya, pues cuando vemos las primeras aldeas, en los primeros edificios, ahí ya se establece la puerta como elemento fundamental de ingreso, pero no ventanas, solamente puertas. Entonces, con el desarrollo de los oficios especializados como ser herreros, ceramistas, etcétera, aparecieron también grupos sociales, ¿no? Y estos fueron diferenciados y determinados para empezar a acumular riqueza y poder. Entonces, vamos a establecer de que el proceso va a vincularse necesariamente con el hecho de que la riqueza y el poder se va a centrar prácticamente desde la perspectiva de poder dominar el aspecto del comercio. Entonces, como siempre, los grupos sociales especificaban, ¿no? Aquellos que podían negociar, ser comerciantes, se encontraban en una categoría alta. Bueno, los que fabricaban, los que eran la mano de obra, era una categoría mucho más baja. A pesar que ellos fueron los que elaboraran los distintos elementos, aún así la clase alta, que fueron los comerciantes, se aprovecharían de la ingenuidad de los que elaborarían el producto para poder dar principalmente ese conocimiento de que ellos podían gobernar desde el punto de vista de la riqueza. Después se establecía también la defensa militar dentro de las ciudades, ¿no? Y dentro de estas, vamos a ver nosotros, al que gobernaba las ciudades era denominado caudillo o también denominado rey. ¿Sí? Ahí entonces va a empezar dentro de este proceso. Continuando, vamos a ver ahora el arte megalítico. Sabemos que mega significa grande, el lítico es piedra, entonces sería el arte de la piedra grande, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a ir identificando algunos monumentos de esa época, algunos monumentos de esa época y edificios que se habían hecho. Y vamos a empezar con este que es el menhir, ¿ya? El menhir era una gran piedra elevada verticalmente sobre el suelo y se pensaba que podía ser conmemorativo a una marca territorial, vale decir, a donde empezaba una ciudad. Acá tenemos un dibujito del menhir, pero aquí tenemos un menhir real, ¿no? Que imagínense, aquí está el sujeto, ¿no? Ahí nosotros vamos viéndolo, ¿sí? Aquí tenemos al sujeto. Imagínense la altura que puede tener este montículo, ¿no? ¿Ya? Y en algún momento estas piedras eran pues como como las líneas o los límites en cada una de las ciudades, ¿ya? Ahí nosotros enfocamos esto, ¿está bien? Olvidar el nombre, menhir, ¿ya? Después tenemos lo que es el cromlech. El cromlech eran piedras formadas verticalmente
de manera que se formaba un círculo y esta podía ser relacionado con algún culto sagrado o solar, ¿ya? Entonces aquí ya vemos un edificio en realidad que se utilizaba para ver principalmente lo que es la parte de las temperaturas, ¿no? Como un reloj solar, ¿ya? O sea, aquí tenemos un gráfico y aquí tenemos uno verdadero que se encontró en Atapuerca, en Burgos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener el Kronlech. Estas piedras también son piedras gigantes, no son chiquititas, son piedras enormes que se clavaron una seguida de otra, armar un círculo para ir viendo el cambio del sol, ¿ya? Después vamos a tener el dolmen. El dolmen va a ser es como una tina, como una cámara formada por grandes piedras verticales que sostienen tinas losas de cobertura, ¿ya? Servía de sepultura funeraria colectiva o denominado también cementerio, ¿ya? Acá es como una mesa con tres piedras, ¿ya? Y lo que lleva en la parte de arriba recibe el nombre de tina, ¿ya? Entonces en la parte de abajo es donde se enterraban a los difuntos, a los muertos, ¿ya? Y por eso se habla de una sepultura funeraria. Acá tenemos también en Atapuerca donde se encontró este dolmen, ¿ya? No nos olvidemos de los nombres. Menir, que vendría a ser la piedra que marca los límites, el cromlech, que se utiliza como reloj solar, y el dolmen, que vendría a ser como un tumba funeraria, ¿ya? Para principalmente hacer los ritos funerarios de esa época, ¿ya? ¿Ok? Y hablamos de megalítico porque hablamos de piedras grandes, ¿ya? Piedras enormes. Ahora ahí viene la pregunta, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes que las personas movían estas piedras? ¿Qué es lo que tendrían que usar para mover estas piedras? ¿Cómo es? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué idea tendrían de eso? A ver, ¿dónde estás, Jairo? ¿Qué dices? Sus brazos, sus manos. Bueno, con la mano solita no se puede mover. ¿Qué es lo que les facilitaría mover pesos grandes en esa época? A ver, piedras enormes. Los troncos. Ya, los troncos son circulares, pueden rodar. Entonces se podría utilizar los troncos, se podía usar poleas, ¿ya? Entonces la gente empezaba a cranear para poder ubicar en algún momento este tipo de elementos que ellos mismos inventaron, ¿no? Es que venía que alguien les enseñaba, sino ellos inventaron para poder eh, ¿cómo decimos nosotros? Para poder principalmente identificar la utilidad que se le daba a cada uno de estos, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo se dio la prehistoria desde el punto de vista del desarrollo? ¿Sí? Y ahí tenemos la prehistoria en la península ibérica. La península ibérica la vamos a ver igual, inclusive en la Edad Antigua, en la Edad Media vamos a continuar con la península ibérica, que es el lugar donde se desarrolló toda la base fundamental de la historia universal. Entonces vamos con el paleolítico, ¿ya? Y vamos a enfocar nosotros ya en el paleolítico. Tenemos principalmente en Atapuerca, en Burgos, se han encontrado restos humanos del más antiguos, especialmente antes de que se desarrolle la península ibérica. Estos pobladores vivían en campamentos al aire libre y sus herramientas eran muy toscas, ¿no? O sea, va a decir, eran herramientas rústicas, ya a eso le llamamos tosco, algo rústico, ¿ya? Entonces, acá es donde se va a empezar a desarrollar principalmente los primeros hombres, por eso hablamos del paleolítico, ¿ya? ¿Ok? Después, más adelante, esta península estuvo poblada por neandertales, quienes eran los últimos hombres, que vivían en cuevas y vivían en abrigos, y empezaron a fabricar herramientas mucho más especializadas. En la etapa final de este paleolítico, ya que con el Homo sapiens sapiens se incorporaron materiales con el caso del hueso y el asta,
Y ahí surgen también las primeras muestras de arte, ¿no? Y ahí vamos a establecer nosotros, particularmente de que dentro de la península ibérica se desarrollaron todos los hombres en su generalidad, ¿ya? Y tomando en cuenta en algún momento de que no solamente la parte de herramientas, sino la parte artística, que vamos a ver después. Uno de los elementos fundamentales eran las pinturas rupestres, ¿ya? La península ibérica fue muy rica en el arte rupestre, tiene dos grandes zonas diferenciadas. La primera es la zona de Cantábrica, donde van a predominar lo que es la representación naturalista de animales, normalmente aislados y de colores vivos. Acá tenemos, por ejemplo, la cueva de Altamira en Cantabria, ¿sí? Donde se encontraba este tipo de pinturas. Bueno, esta cueva es uno de los yacimientos de pinturas rupestres más importantes del mundo. Fue descubierta en forma casual el año 1879. Acá podemos ver que hay una infinidad de pinturas, ¿ya? Y en cada de ellas hay una representación exclusiva exclusiva referida a un animal. Por su tamaño y por la complejidad de sus pinturas, se cree que pudiera ser un santuario al que acudían gente de zonas muy lejanas. Vale decir, podría ser como una especie de museo dentro de esto, donde las personas empezaban a expresar su arte, ¿no? Haciendo el uso de estas pinturas. El arte, digo, el estilo es un estilo naturalista, como hemos visto acá, ¿ya? Luego tenemos en la zona mediterránea o levantina, que es otro tipo de zona, van a aparecer escenas de grupos con una técnica más esquemática, ¿ya? Que suelen representar la vida cotidiana y va a estar pintada en un solo color, que es el color negro, ¿no? Ahí vamos a ver nosotros, por ejemplo, acá dentro de esta imagen, ¿no? Vamos a tener nosotros personas, ¿sí? Tal vez algunos cazadores con sus armaduras, o digo sus armas, que cazaban los animales, en este caso animales mucho más pequeños, ¿no? Podríamos identificarlos desde esa perspectiva, ¿ya? Ok, y acá tenemos, por ejemplo, una de las pinturas que se refiere principalmente a una de las vivencias testimoniales de esa época. ¿Qué vemos? ¿Qué imagen vemos acá? ¿O qué podemos ver acá? La casa. Eso, entonces se va viendo personas que de algún momento se dedicaban a la cacería, ¿no? De animales mucho más pequeños, con el caso de ya aquí tenemos a los cervatillos en ese tiempo, ¿ya? Bueno, también en la parte de este sector vamos a tener nosotros principalmente lo que vendría a ser el el arte megalítico, el megalitismo, ¿ya? Megalitismo significa grande, y esto se va a dar ya en el Neolítico, en lo que es la península ibérica. Esto se va a dar hacia el siglo 7, hasta 7000 años antes de Cristo. Entonces se va a establecer principalmente lo que es la cerámica, textiles y demás, pero tomando en cuenta primordialmente de que se va a desarrollar con unas técnicas mucho más avanzadas. Aquí vemos que los yacimientos más antiguos se encontraban en la costa mediterránea y se caracterizaban por la presencia de la llamada cerámica cardial. ¿Qué es cerámica cardial? Pues cerámica en círculo, ¿no? Que nosotros vemos acá para depositar los líquidos especialmente, ¿ya? Eran enormes, eran grandes, ¿ya? Y eso se utilizaba especialmente para centralizar. Es como si tú tuvieras eh, tus riles en tu casa y tuvieras que juntar agua, entonces utilizarías en un solo lugar, no tendrías que mover de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque se vuelven pesados. Entonces ahí se establecían para poder utilizarlos de manera permanente. Entonces el desarrollo de este megalitismo en la península ibérica va a empezar a finales del Neolítico y va a perdurar hasta buena parte de la edad de los metales, ¿no? ¿En qué lugares se han encontrado restos de este arte megalítico? En Extremadura, en Galicia, en País Vasco, en Cataluña, en Andalucía. Son especialmente ricas o sea, son países ricos de este tipo de elementos que se ha visto, ¿no?
Luego ya en la edad de los metales, hacia el tercer milenio, se va a extender la metalurgia del cobre por la península ibérica y ahí se les va a denominar los millares como elemento fundamental, porque ahí es donde se va a ir haciendo la fundición principalmente de lo que es el cobre o el bronce, perdón, ¿ya? Más tarde, hacia el segundo milenio, se van a desarrollar curtidas conocedores de la metalurgia del bronce y estos se van a denominar el argar, ¿ya? Ya después viene la edad del hierro, 1000 años antes de Cristo, y se va a iniciar con la llegada de los pueblos colonizadores del Mediterráneo. Estos van a ser los fenicios, los griegos, los cartagineses, que los vamos a conocer ya en la edad antigua, y también los celtas que van a llegar desde Centro Europa, ¿no? Para poder apoderarse, apropiarse principalmente de lo que vendría a ser este mineral. Bueno, vamos a conocer uno de los pueblos, uno de los primeros pueblos que habían empezado a poblar lo que es la península ibérica, y estos son los íberos. Estos ocupaban la costa del Mediterráneo y el valle del Guadalquivir, ¿ya? Esto se encontraba al centro de la península, ¿ya? Vamos a establecer nosotros acá a los íberos. Después llegan los celtas llegan a la península del centro de Europa y se instalan en el norte, valles del Duero y el Ebro, ¿ya? Ahí se va a establecer los celtas. Entonces, tanto los celtas como los íberos van a formar a los celtíberos, que van a ser principalmente, se van a ir mezclando, ¿sí? Y dan lugar en realidad a este tipo de población, ocupando el centro de la península, ¿no? Y estableciendo toda su hábitat. Ustedes van a ver este mapa más adelante en la edad antigua, ¿ya? Que ya se va a convertir primordialmente en lo que nosotros vamos a llamar después lo que es la parte de Roma, ¿ya? Ahí es donde vamos a ver los primeros romanos, o sea, antes de ser el Imperio Romano, eran justamente los celtas y los íberos, ¿ya? Y claro, y a partir de eso se va a identificar principalmente ese proceso. Y bueno, y como llegaron acá los fenicios, ¿ya? Los fenicios tenían una comunidad que eran los mesopotámicos, que vamos a ver ya en la Edad Antigua, ¿ya? Quienes habían inventado ya la escritura cuneiforme, ¿ya? Y de ahí es donde ya esta edad de la edad prehistórica empieza a dar su culmine y da paso a una edad antigua, ¿ya? Entonces vamos a ir nosotros desarrollando en ese contexto. Muy bien. Veamos y repitamos la última parte que hemos ido viendo, ¿ya? Habíamos establecido el arte megalítico como el arte de la piedra grande, ¿no? Y para eso habíamos visto el menhir, el cromlech y el dolmen, ¿ya? Ok, entonces ahí vamos haciendo la pregunta para que ustedes puedan darme la respuesta. Ok, si la opción sería, se utilizaban para establecer los límites de las ciudades, ¿cuál sería la respuesta? El menir. Eso, bien. Se utilizaban como tumbas funerarias. Dolmen. Eso, dolmen. Muy bien. Se utilizaba como reloj solar. El El cromlech. cromlech. Eso, el crowlech. Luego vemos la península ibérica, que obviamente se va a convertir después en Roma. Y vamos ahí con el Paleolítico, donde se había visto algunos restos encontrados, especialmente en Atapuerca, en Burgos, ¿ya? Y donde se establecía que las personas, los primeros pobladores, vivían en campamentos, ¿ya? Entonces ahí vamos a identificar nosotros a los primeros pobladores, ¿ya? Y ya después los neandertales que vivían en las cuevas y en los abrigos, ¿ya? Y finalmente van a terminar con el Homo sapiens sapiens, quien es el que había establecido principalmente la incorporación de materiales, con el caso del hueso, el asta y demás, para realizar sus primeras muestras de arte y también sus primeras herramientas. Y uno de los elementos fundamentales de huellas que se quedó en el tiempo con los hombres primitivos fueron las pinturas rupestres, ¿ya? Y estas se habían establecido principalmente en lugares
estratégicos de Europa, ¿no? ¿Y qué es lo que ellos pintaban? Pues pintaban animales, pintaban experiencias, ¿sí? Pintaban escenas, ¿ya? Y ahí vamos a establecer nosotros también que después de la pintura venía ya el arte mismo, que es el megalitismo, donde se desarrollaba lo que vendría a ser la cerámica, y esta era una cerámica muy grande, donde se depositaban líquidos de manera permanente. Y también tenemos el desarrollo de lo que vendría a ser de algunos lugares específicos donde se encontraba este arte megalítico, ¿ya? ¿Qué lugares son estos? A ver, ¿alguien me lo puede volver a leer? A ver. Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Así es, muy bien. Ok. Entonces nosotros vamos a tener ahí, ¿ya? A estos lugares donde se empezaron a desarrollar o donde se desarrollaron este arte megalítico, ¿no? ¿Ya? Y tenemos también lo que es la parte de los metales, ¿no? Habíamos ido viendo nosotros que los que se dedicaban a la metalurgia del cobre eran denominados millares, los que se dedicaban a la metalurgia del bronce eran denominados el argar. Luego vienen los que desarrollaban la siderurgia, ¿no? Y aquí en la parte de la conquista, podríamos decir, de algunas ciudades, por el factor necesariamente del apropiarse del elemento del hierro. Ahí vamos a tener la llegada de algunos pueblos a la península ibérica, como el caso de los fenicios, los griegos, los cartagineses, y también los celtas, que van a venir de Centro Europa, ¿no? Y aquí lo tenemos a los celtas que vienen desde Centro Europa, del centro de Europa, para ubicarse principalmente en el norte de los valles del Duero y el Ebro, ¿no? Hay una diferencia entre ambos. Los íberos eran mucho más adelantados, tenían su escritura propia, eran comerciantes y manejaban mejor lo que es la parte de la ah, agricultura. En el caso de los celtas, no, su agricultura era pobre, su ganadería era buena, no manejaban escritura, no conocían el comercio. Los íberos sí eran comerciantes de esa época y comerciaban con quiénes, comerciaban con los fenicios, con los griegos, con los cartagineses, comerciaban especialmente los íberos. Sí, eso vamos a ver ya el día lunes en la edad antigua, cómo se desarrollaba este proceso primordialmente, ¿no? A partir de eso se va a establecer principalmente de que ya se van a fundamentar los celtas y los íberos en los celtíberos, ocupando toda la península ibérica y empezando por el centro de la península ibérica, ¿no? Y eran la parte fundamental del inicio, primordialmente ya, de la edad antigua, ¿ok? Muy bien.